Ay, no, de murciélago, ¿viste eso? Let's go. Hi Explorers. ¿Hablaste? Bueno, hoy nos vamos a llevar a las 7 cascadas, empezando de aquí de Baños de Agua Santa, y vamos a acabar en el Pailón del Diablo, que es una cascada muy famosa. Sí, vamos a empezar a ver la represa de Agollán y luego de eso el manto de la novia. Allí hay una tarabita, hay bastantes cosas que hacer. Pueden hacer en esta ruta también lo que es el canopy, lanzarse estilo Superman y realmente es súper divertido. Creo que también lo vamos a probar hoy, así que lo van a ver. Sí. Especialmente aquí esa personita que lo quiere probar. Y bueno, hace muy buen tiempo, esperemos que no cambie. Recuérdese que estamos en la sierra, entonces el tiempo puede cambiar en cualquier momento. Y bueno, vamos a la agencia a alquilar las bicicletas y empezamos. Bye. Nos vemos. Hola. Hola, ¿tienen bicicletas? ¿Cómo estás? Esas dos. Qué bien. Hola. Hola, dile. ¿Cómo están? Dígale. Hola, chicos. Hola. Sí, yo voy a dar una vueltita a la manzana mejor porque creo que va a tener ¿No tienen uno para los niños? un poquito alto el asiento porque yo tengo las piernas cortitas, pero ya bien, ya segura. Has crecido bien. Hasta aquí llegué ya, no paso de aquí. Lo importante es sentirse seguro cuando vas a manejar bicicleta, más nada. Lo demás ya forma parte de tu esfuerzo y tu capacidad física al momento de manejarla. De resto, las ganas y ya más nada. A ver chicos, vamos por la primera cascada. Desafortunadamente no podíamos grabar en la calle porque bueno, a la primera cascada hay que ir por la calle, y entonces como hay mucho tráfico, camiones, esas cosas, era muy peligroso grabarlo con esta cámara porque con una mano no se puede conducir. Pero bueno, ya al fin hemos llegado a la primera cascada, está ahí atrás. Miren el cansancio horrible que se siente. A ver, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Exhausta, de verdad. No. Y recién empezamos. Es que yo creo que por eso es importante que se ejerciten muchísimo antes de hacer la ruta de las bici, porque realmente yo comprobé que estoy oxidadísima. No. Y se reía de mí cuando estaba subiendo las escaleras a la Virgen, ¿no? Sí. Y se estaba riendo de mí. Miren lo que le pasa ahora. Eso se llama karma. Miren, yo estoy perfecto porque yo andaba en la bici. Yo soy buena subiendo escaleras porque era mi día a día antes en un hotel donde trabajaba, pero él no lo hacía. Entonces manejar bici quizás para él era un poco más costumbre que para mí. Luego del debate de quién de los dos tenía más resistencia en las bicicletas, observamos un largo rato la belleza de esta cascada. Se llama Guamat. Pero antes ya habíamos pasado una famosa represa llamada Agollán. Ese es el embalse que anteriormente les había comentado que daba electricidad a la ciudad de Baños. Nuestro mayor regalo esa tarde fue observar la aparición repentina de un arco iris gigantesco al lado de las cascadas. Ya no puedo más, en serio. Bueno, sí tengo que poder porque ahora es que falta para llegar al Pailón del Diablo. Pero yo creo que esa es mi motivación para seguir adelante, de verdad. Ahora, ¿ven por qué Baños se llama un pedacito de cielo? Respirar el fresco aire, contemplar cada imponente cascada, detallar las magníficas formaciones rocosas, entre ellas el rostro de Jesús. Es un paseo único, donde se olvidarán de todo. Mi deseo de lanzarme en el canopy estaba por cumplirse. Deben hacer una parada aquí y vivirlo. Es seguro y accesible, atendido por sus propios dueños. Bienvenidos a Mega Adventure Barrio Blanco. Tenemos el puente tibetano más largo de Sudamérica. Es algo vibrante, muy emocionante, espectacular. Sean ustedes muy bienvenidos. Ahora llegó el turno del impelable canopy.
y yo quería lanzarme de cabeza estilo murciélago. Ay, no, de murciélago, ¿viste eso? Como pareja viajera y aventurera que somos, nos lanzamos estilo Superman juntos. Sin duda la sensación de volar es lo máximo. Estamos ahora en el camino hacia la cascada de Pailón del Diablo. Ahora mismo nos ubicamos en un como restaurante por el camino donde sirven una trucha. Así que bueno, vamos a comer un poco porque ya El hambre ya. Sí, la grasita ya se nos ha quemado y me falta. Pero es una experiencia súper emocionante y súper buena. Vamos a llenar la pancita para luego continuar con la ruta. Sí, nos faltan más o menos creo que unos 30 minutos para llegar al Pailón del Diablo y bueno, teníamos unos fallos técnicos con el dron, pero esperemos que podremos grabar un poco del Pailón del Diablo con el dron y nos vemos pronto. ¡Chao! Comer un plátano tan rico, dulce y pequeño, con la vista a este río y esas montañas. Se los enseño. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo comiendo. Tenemos Miren esto. la trucha. Un pescadito entero. Bueno, entonces, a comer. Ya casi llegábamos a la cascada más esperada y el centro de mi motivación para no parar de pedalear. Hola, bueno chicos, ya estamos en el Pailón del Diablo, que es nuestro destino de hoy. Al fin, sí, que nos duelen las nalgas tanto que no se imaginan. Realmente. De lo que me acuerdo son creo que 11 kilómetros que hemos hecho, pero lo vamos a averiguar, lo vamos a checar. Y bueno, ahora nos espera una bajadita de media hora hacia el Pailón del Diablo, así que para ver la cascada desde abajo, porque es lo bonito. Espectacular. Espectacular. Bueno, estamos ya llenitos porque hemos comido bastante. La trucha la tenemos de vuelta aquí porque nos hemos puesto pilas para llegar aquí antes de que oscurezca, porque son las 5:30 casi. Entonces, para grabarles un poco de lo que es el Pailón del Diablo, teníamos que espabilarnos. Lo hacemos por ustedes, no se olviden. Un dato. Ya. Luego que pasan el pueblito de Río Verde, ya están tranquilos que ya llegaron al Pailón del Diablo. Básicamente sí. Es súper Bueno. bonito y atraviesa un río que literalmente es verde. Sí, el río es verde. Bueno, Creo que es por eso que es un poco sucio. Por eso es verde. Bueno, ahora vamos a bajar y bueno, nos vemos abajo. Siguen bajando aproximadamente unos 30 minutos mientras observan el grandioso bosque que los rodea, así como los miradores y pequeños chorritos de agua para la sed. La entrada al pailón es de $1 por persona. Les presentamos la majestuosa caída de agua al Pailón del Diablo, con unos 100 metros de altura. Su imponente fuerza hace que comiencen a sentir el rocío del agua. Se puede pasar por debajo de unas cuevas para acercarse más a la cascada y mojarse completamente. Es una belleza total. Tenemos muy poca suerte hoy. Hemos llegado al Pailón del Diablo y vamos a grabar algo con el dron, pero empezó a llover. A pesar del sol radiante que teníamos al salir, una gran lluvia nos sorprendió. Y antes de llegar a mojarnos en la cascada, ya estábamos mojados por la lluvia. gracias. Estoy feliz porque no había conocido esa ruta y de alguna forma u otra eso me alegró bastante, de verdad. Pero a la vez triste porque no pudimos volar el dron. Ha sido bastante difícil porque nos ha agarrado la lluvia muy fuerte y bueno, vamos a tratar de hacerles llegar a sus
pantallas lo mejor de nuestras grabaciones en este momento, de toda la ruta de las cascadas. Aquí finaliza una gran ruta, un gran día, de verdad que sí. Por ahí está Sebas intentando grabarles algo más. Esto no es el fin, ahora es que comienza nuestra aventura con High Explorer. Junto a ustedes queremos compartir todos los buenos momentos que vamos a vivir y bueno, también un poquito de los tristes porque queríamos realmente darle unas bonitas imágenes del pailón, pero no se puede y a veces hay que acostumbrarse a que no se puede. He grabado un poco con la GoPro. Confía en mí, que hasta mis boxers los tengo mojados. Pero este es el sacrificio por ustedes, para enseñarles los mejores lugares del mundo. Por desgracia no teníamos suerte hoy. No podíamos grabarlo como lo queríamos grabar del dron. En vez de esto les vamos a enseñar este video. La batería ya... A ver... Cuando les estábamos contando que cae la noche, no estábamos bromeando. Y casi nos quedamos en el pailón. Chicos, Hemos vuelto. teníamos un poco de suerte. Bueno, no teníamos suerte al principio, después un poco de suerte. Lo que ha pasado es que hemos subido hasta la entrada del pailón y no había ni un alma. Nadie. Todo apagado, oscuro y nada. Teníamos suerte que un señor con un camión estaba comiéndose una hamburguesa y le hemos preguntado si nos podría acercar a Baños. Nos cobró $10 después de unas duras negociaciones, pero lo hemos logrado y hemos vuelto a Baños, hemos entregado las bicicletas y ya estamos básicamente a punto de dormir, así parados tal cual, porque estamos literalmente exhaustos. Nosotros ya nos vamos a dormir. Chao. Ay. ¿Yo en serio me veo tan gordo? Qué asco.